realidad lo que vamos a hacer ahora es aplicar todo eso que conversamos. Y lo vamos a ir viendo paso a paso, así que tampoco es tan relevante. O sea, no se han perdido gran cosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mucho viento. Lo importante entonces, lo que vamos a ver ahora, esto tiene que quedar muy claro. Por eso es que les insisto yo en que vamos a plantear un proyecto y ojalá empecemos a resolverlo inmediatamente. Porque si no, después estas cuestiones se olvidan, pero a las 2 semanas ya no se van a acordar nada de lo que vamos a ver ahora. Entonces, y es lo que van a tener que hacer en el proyecto. O sea, esto que voy a resolver ahora yo es el inicio de un proyecto. Pero un proyecto rasquita, pero proyecto. Y es lo mismo que van a tener que hacer ustedes. Así que empecemos. Vamos entonces por acá. Veamos. Lo voy a dibujar por acá. Después se lo subo esto está más ordenadito aquí en el. Pero es importante que lo vean. Ya, imagínense que esa es la planta de un edificio de 2 pisos. Y como no queremos complicarnos la vida muchísimo, entonces son las plantas. Planta 1 y 2. Son iguales. Absolutamente igual. Entonces, por eso digo que basta con que tengan una idea. Alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una cuestión así como esa. Y le voy a poner alguna medida acá. 3,5, esos son metros. Todo esto está en metros, 4,5 y 8. Esto es 3,5 y 3,5. ¿Ya? O sea, con eso que tengan ya es suficiente. Entonces aquí vamos a indicar que este es el eje A, este es el eje B y este es el C. Como acá lo voy a poner el eje 1, 2, 3 y como este tramo es muy largo yo le voy a agregar un eje 4, 5. ¿Ya? Esas son las plantas de esta estructura. Entonces, lo primero que vamos a hacer con esa planta es estructurarla. Ustedes pueden tener plantas arquitectónicas, ¿ya? Una planta de arquitectura, y podría ser un poquito más fácil, pero probablemente tengamos esas líneas, simplemente. Entonces, lo que vamos a hacer es estructurarla, es decir, le vamos a indicar aquí dónde quiero poner pilares, dónde quiero poner machones. No vamos a trabajar con muros, porque la idea es que podamos calcularlo. Con muros no vamos a poder hacer ese cálculo. Entonces solamente vamos a usar pilares y machones. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un pilar aquí. Aquí voy a poner otro pilar. Aquí también, como este tramo era muy largo, voy a poner un pilar aquí. Y acá, en los extremos, le voy a poner un machón un poquito más grande. Aquí también. Y lo mismo voy a hacer acá abajo. Esta cuestión es bien. No me voy a complicar mucho la existencia con esto. Y el eje B, como es el eje central, va a estar un poquitito más solicitado.
voy a poner solamente mayor, un mayorcito más grande. Ahí no voy a poner nada. O sí, aquí lo voy a poner también. Entonces vamos a indicar que este pilar, va a ser un pilar tipo P1 y este va a ser un pilar tipo P2. Y aquí vamos a tener solamente P1 y P2. Este era P2. Ya. Listo. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos nuestra planta, entonces ya está totalmente estructurada, ¿sí o sí? Igual le vamos a poner muros, pero muros de albañilería, que son más... porque obviamente tenemos que cerrar esta cuestión. Y lo otro que vamos a hacer es, o son las elevaciones. Pues. Voy a hacer una sola elevación ya de este sistema y voy a tratar de hacer la elevación que para mi gusto es la que va a recibir más carga, que es la elevación del eje P, la del medio. Entonces lo vamos a hacer acá abajo. Ahí. Entonces estamos haciendo el eje C, este es un chiquitito y aquí tenemos un mayor más. Esto, en realidad, esto debería ser ya algo así acá abajo, ¿no? Ahí están indicados entonces los machones en la elevación y obviamente que acá arriba van a haber vigas. Aquí también. Ya tenemos definidos los machones, por lo tanto vamos a definir las vigas. Esta va a ser una viga del tipo B2 y esta va a ser una viga B1. Es la del primer nivel, la verdad, es la viga de la parte de la techumbre. Y para que no sea tan fácil esta cosa, le vamos a poner losas. Entonces acá arriba hay una losa. Arriba la viga, entonces. Y lo mismo va a ocurrir acá arriba. Entonces vamos a poner losas aquí. Y esas losas podríamos hacerlas de alturas distintas, ¿cierto? Pero para no complicarnos, la vamos a hacer de 15 centímetros. Las dos. Pensando que a lo mejor le vamos a poner después otro piso allá arriba. Entonces vamos a definir algunas cosas. Voy a tratar de ponerla acá arriba para ocupar después esa parte de allá. Vamos a definir que el P1 es de 20 por 20. Que el P2 es de 20 por 60. Que la viga B1 es de 20 por 50.
50 y la viga B2 es de 20 por 40. Ya, ahí tengo definido entonces mi estructura. Esto entonces es la primera parte que van a tener que hacer ustedes de su proyecto. Definir bien su estructura. ¿Qué es lo que van a hacer? Una vez que tengo definido eso, vamos a tener que ver qué cargas son las que va a tener que soportar esta estructura. Pero antes de eso, recuerden ustedes que nosotros podemos evaluar, ¿cierto? Hacer un análisis estructural de esta estructura, que es lo que van a tener que hacer ustedes. Pero nosotros cuando hacemos análisis estructurales hacemos análisis de cosas así, como esta. Ahí eso no se parece a esto. Entonces tenemos que hacer lo que se parezca a eso. ¿Cómo hacemos eso? Idealizamos esta elevación, la vamos a idealizar, ¿ya? Como línea nomás. Incluso, bueno, esto no es del todo correcto, pero si yo pongo una línea aquí, en los extremos, en realidad debería dibujarla exactamente en el medio, pero no voy a hacer así. Acá sí que lo puedo hacer acá. Ahí. Y acá arriba también. Acá arriba lo voy a hacer ahí. Entonces la línea en rojo, ahora son las que me van a indicar los ejes de este punto. Ahí. Ahí. Y no me acuerdo qué altura le puse. No. 3 metros. Entonces tenemos 3 metros acá, 3 metros acá. Y estas distancias entonces van a conservar las medidas que tenemos ahí arriba. O sea, aquí voy a tener 3,5, 4,5. Esto es 8, por lo tanto aquí tendría 4 y 4. Esa es mi estructura. Y para esa estructura entonces es que voy a tener que empezar a ver cuáles son las cargas que tiene que soportar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar lo que se conoce como peso propio. Peso propio. O el propio peso. Esto lo pueden revisar ustedes en una norma, la norma, la NSH 1537. Allí aparecen una serie de recomendaciones, bueno, que las vimos la semana pasada, y también están en el apunte, así que en realidad no necesitan ver la norma, pero si tienen opciones de echarle un vistazo, échenle un vistazo. Vale la pena. Pero para hacer eso vamos a tener que dibujarnos nuestro mono. Lo vamos a dibujar acá. Pero vamos a dibujar el eje, vamos a dibujar un poquito más chico para que porque la pizarra no es muy grande. Bien, esa es.
Bien, ¿cómo materializamos ese peso propio sobre la estructura? Lo que tenemos que ver es cuánto pesa cada uno de los elementos que forman parte de ese eje. ¿Ya? Y lo primero que hacemos es ver, por ejemplo, cuánto pesan las vigas. Entonces, veamos por ejemplo, en el segundo nivel tenemos una viga que es de 20 por 40. Entonces, vamos a calcular el peso de la viga 2. ¿Cuánto pesa una viga 2? La viga 2 pesa su volumen por el peso específico del hormigón. El volumen de esa viga, y lo vamos a hacer por metro, entonces sería 0,2 por 0,4, es decir, el área, ¿no es cierto?, por el peso específico del hormigón. El peso específico del hormigón, de acuerdo a la NSH 1537, debiéramos considerarlo como 2,5 toneladas por metro cúbico. Como tengo aquí metros cuadrados, entonces esto me va a quedar un valor por metro lineal. Entonces sería 0,2 por 0,4 por 2,5. Eso a 0,2 toneladas por metro. Eso pesa la viga B2 por cada metro. Veamos el peso de la viga 1. Bueno, esa es 0,2 por 0,5 por 2,5. Eso es 0,25, ¿no es cierto? 0,25 toneladas por metro. Ya, ¿y cómo materializamos eso? Ese peso de esa viga en mi estructura. Lo ponemos como una carga. Lo ponemos como una carga uniformemente distribuida. ¿De qué era el 2,5? El peso específico del hormigón por metro cúbico. 2,5 toneladas por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, dice aquí que la viga B1 pesa 0,25 toneladas por metro lineal. Es decir, que eso yo lo puedo poner de esta manera, como una carga uniformemente distribuida a lo largo de todo el eje. Entonces lo voy a poner aquí al lado así, porque después esto se va a anular. 0,25. Lo voy a poner así, ¿no? 0,25, ya sabemos que son toneladas por metro. En la parte superior va a ser lo mismo, ¿no? Pero en la parte superior es 0,20, ¿no? 0,20 toneladas por metro lineal. Entonces ya tenemos una carga sobre mi estructura. O sea, mi estructura tiene que ser capaz de resistir esa carga, por lo menos, de estos pesos de la viga. Bien, pero ¿qué más ocurre acá? Fíjense en una cosa. Aquí en la planta, nosotros estamos analizando ese. Ahí acabamos de poner las cargas distribuidas, que son el peso de las vigas. Pero resulta que nosotros estamos, primero, ¿por qué hacemos esto? Estamos haciendo un análisis plano, ¿ya? Porque en realidad no sabemos hacer más análisis que análisis plano, que lo único que hemos hecho es calcular estructuras planas. Ahora, para evaluar eso, obviamente no lo vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer con el software que vimos al final del semestre pasado.
con el FTU. Con eso vamos a calcular esta cuestión. Si no, no podríamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? O sea, vamos a evaluar los momentos, las cargas axiales, los cortes, todo eso, y con eso vamos a diseñar cada uno de esos elementos. Esa es la idea. Entonces ya tenemos esa carga distribuida. Y esa carga distribuida corresponde a las vigas. Pero si nosotros miramos acá, en el eje B, hay vigas transversales. Esas vigas también tienen alguna influencia sobre ese eje, obvio, ¿no? No es que aislemos el eje y no pasó nada. No, de alguna manera, por ejemplo, esa viga que está ahí, la grandota, de alguna manera influye en ese pilar y de alguna manera influye en el otro. ¿Cómo? Bueno, supongamos, por ejemplo, que la mitad de la viga descarga allá y la otra mitad al otro lado. Bueno, eso es más o menos así en la práctica, ¿no? Si colocamos unas vigas sobre dos pilares, obviamente se distribuye la carga a ambos lados. Entonces, si tenemos aquí esta viga, esta de acá y esta de acá, obviamente que la mitad de esta viga va a influir sobre ese punto y la mitad de la otra también. Ahora, las vigas miden 3,5 metros cada una, así que aquí la mitad es 3,5 y ahí la otra mitad, es decir, al final son 3,5 metros de viga que van a influir en este punto, y ese punto es este. Si lo miramos en el eje ahora, aquí está la viga, para acá, ¿cierto? Así que aquí hay una influencia de una viga que mide 3,5 metros y que va a actuar en este punto, el peso de esa viga. Ahora, ¿cuánto pesa esa viga? ¿O cuánto pesan 3,5 metros de viga? ¿Cuánto pesan? El peso propio por 3,5. El peso propio por 3,5, obvio. Y el peso propio, por ejemplo, de la viga del primer nivel es 0,25. Si eso lo multiplicamos por 3,5, entonces... Lo señalamos como una carga puntual. Exactamente. Entonces sería 3,5 por 0,25. Eso me da 0,875. Es decir, aquí entonces me va a aparecer una carga puntual que vale 0,875. Bueno, lo mismo va a ocurrir acá, lo mismo va a ocurrir ahí, y lo mismo va a ocurrir ahí. O sea, aquí, entonces también vamos a tener 0,875. Aquí también 0,875. Y aquí también 0,8. Aquí al medio no, porque ahí no hay viga. Ahí tengo un pilar. En la parte superior va a ocurrir lo mismo. Pero en la parte superior, esto vale 0,2. 0,2 por 3,5, eso es 0,7, ¿no? Sí. Entonces acá arriba también voy a tener cargas puntuales que valen 0,7, 0,7, 0,7 y 0,7. Ya empezamos a llenar nuestra estructura con fuerzas que me generan los propios elementos. Y parece que ahí estamos listos con las vigas. ¿Qué más influye sobre esto? Los pilares. Los pilares. Los pilares también obviamente van a generar carga. ¿Y de qué manera van a generar esa carga? Bueno, hay varias formas de considerarlo, ¿ya? Hay algunos que dicen, bueno, este pilar que está aquí obviamente descarga ahí, en ese punto. Este pilar de acá descarga ahí, este allá, etc. Y este descarga allá abajo, ¿ya? Lo mismo es. Pero eso en realidad
que este pilar descargue directamente acá abajo no me afecte en nada la estructura. Y eso no es así. En estricto rigor, todos los pilares influyen en el comportamiento de la estructura. Pero si yo pongo todo el peso de esta columna acá abajo, va a influir en las fundaciones obviamente, pero no en la estructura misma. Y lo que yo quiero en realidad es evaluar una estructura a prueba de todo. Entonces lo que se hace usualmente es tomar solamente la mitad de la columna. Esa mitad actúa ahí y la otra mitad actúa ahí arriba. Y lo mismo pasa acá. La mitad de esa columna actúa ahí y la otra mitad allá abajo. Entonces así disminuye un poco la parte que va a actuar directamente en la base. Ahora, eso no afecta a las fundaciones porque al final el peso va a llegar igual a la fundación. Pero sí me genera una situación un poquito más compleja aquí, en este eje y en ese eje. Porque si yo pongo toda la carga aquí, el eje de arriba como que si no hubiera columna. Eso significa entonces que ahora lo que tengo que hacer es calcular cuánto pesan las columnas. ¿Cuánto pesa una columna por metro lineal? Y después veo cuántos metros de columna necesito en cada caso. Entonces, el peso del pilar 1, el pilar 1 es de 20 por 20, o sea, 0,2 por 0,2 por 2,5. Eso es 0,1, sí, 0,4 circular. 0,1 tonelada por metro. Y después tengo el pilar C2, que es 0,2 por 0,6 por 2,5. 0,3. 0,3 tonelada. Es 0,3. 0,3, seguro. Bien. Entonces, ahora necesito ver cómo influyen entonces estas columnas sobre mi eje central. Ya dijimos que la mitad de esta columna va a actuar aquí, la otra mitad allá arriba y la otra mitad abajo. Y la mitad de eso, la mitad de arriba y la mitad de abajo son 3 metros. Entonces será el P2 por 3. Vamos a poner otro color para que la cosa... Ahora lo voy a poner con rojo nomás porque estamos viendo el peso propio. Entonces lo voy a dibujar aquí al ladito. Ahí. Esto que está aquí al lado corresponde al peso de la columna. En este caso es la columna 2. Y es 0,3 por 3 metros, o sea, es 0,9. 0,9. Y si aquí es 0,9, entonces acá abajo será 0,45 y acá arriba será 0,45. Y eso mismo ocurre acá, en cada eje. En este medio, obviamente. Aquí, acá, allá. O sea, en todo es 0,45 la parte superior, 0,9, 0,9, 0,9, 0,45, 0,45, 0,45, arriba igual, 0,45, 0,45 y 0,45. Pero aquí también tengo un pilar, ese es más chiquito. Ese pesa 0,1 tonelada por metro. Por lo tanto, acá entonces, a multiplicarla por 3, tendremos 0,3. Y aquí 0,15. Y acá arriba también 0. Y ahora entonces tenemos ya incorporado el peso de las vigas y el peso de las columnas. ¿Qué más nos falta?
¿La losa? Las losas. Las losas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se comportan las losas? ¿Cómo manejamos eso? Hay que usar momento de inercia para la losa, al ser una estructura cuadrada. ¿Se usa el momento de inercia para la losa al ser una estructura cuadrada? ¿No? Ya, alguien podría decir, bueno, la dividámosla en cuatro, le ponemos esta cuarta para allá, la otra para allá. Podría ser, ¿ya? Pero en realidad lo que se hace es lo siguiente. Lo vamos a hacer con un poquito más. Se hace una distribución de este tipo, ¿ya? Donde toda esta zona descarga sobre esa viga, esta zona descarga sobre esa viga, y lo mismo con la parte exterior, ¿cierto? Entonces lo que se hace es establecer un valor aquí que llamamos QL y acá un QS. Y eso para todas las losas. ¿Ya? Todas las losas las hacemos igual. Por ejemplo, acá tenemos una losa más grande. Esta será así. Porque aquí no hay vigas. Acá abajo también. Estas que son losas cuadradas en realidad deberían ser algo así. O sea, aquí solamente tengo establecido lo que es un Q sub S. Acá tengo un Q sub S, un Q sub L. Y lo que tenemos que hacer es determinar, bueno, cuánto valen esos QS y esos QL. Entonces, para una losa cualquiera, entonces la situación sería algo así. Aquí tenemos entonces un QS, acá tenemos un QL. La idea es que esta distancia es S y esa distancia es L. El lado más largo entonces y el lado más corto. Entonces, en la parte inferior, o sea, la parte menor, hacemos una distribución triangular y en la otra parte, una distribución trapezoidal. La situación es la siguiente. Hagámoslo con otro color. Entonces la idea es que esta parte de la losa me genera una distribución de este tipo. Y eso va a ir sobre la viga. Y lo mismo va a ocurrir acá. En estricto rigor es una distribución triangular, ¿no es cierto? No es, pero se asume que es uniforme, ¿no? Es más fácil de evaluar. Entonces el QS lo vamos a calcular con el Q de la losa dividido entre 3. Y me parece que me faltó algo. Que ya después me voy a acordar, porque ahora no me acuerdo. Y cuando me acuerde va a ser a lo mejor demasiado tarde. Ya, es que me pareció que me faltó un datito ahí. Pero bueno, dejémoslo así por menos. Ahora, ¿qué es lo que es el Q de la losa? Es el peso de la losa por unidad de superficie. ¿Ya? El Q de la losa, entonces, es igual al espesor de la losa, 0,15 por 2,5 por el gamma del hormigón. Entonces el QS acá es igual. ¿Cuánto es igual? Es 0,15 por 2,5. 0,375 dividido en 3, 0,125. Estos son toneladas por
metro cuadrado. Y me falta un dato ahí, pero en este momento no me puedo acordar. Ya. Ya, y el otro valor, el QL se define como el QS por 1,5 menos epsilon dividido en 2 y esto al cuadrado. ¿Qué es eso del E? Creo que es así. ¿Cómo? ¿Eso del E, el cuadrado? ¿Qué era? Este E no lo hemos definido, Ah, ya. pero el E es simplemente S partido por S. ¿Ya? Ya, esa es la situación. Ese es el juego. Ya, no me voy a tirar ningún regazo con eso, pero esta es la fórmula que me falta un término. ¿Ya? Y me parece que el término que falta es S dividido en 2, pero se lo voy a arreglar en el apunte para que lo chequeen. ¿Ya? Entonces, con esto entonces lo que vamos a hacer es evaluar la distribución de la carga de la losa sobre las vigas. O sea, aquí vamos a tener una carga adicional entonces sobre las vigas. Bueno, esto da, lo calculamos. En realidad lo tenemos calculado. Lo puedo mandar. Un S y el QL. Pero el QL en realidad ese va a variar, pues, dependiendo de la losa. O sea, eso lo tenemos que calcular para cada losa. Si se fijan, estas losas, y aquí conviene incluso enumerar las losas. Entonces, la 102 y la 105 son iguales. La 103 y la 106 también son iguales. La 101 y la 104 también son iguales. ¿Ya? Así que ahí podemos aligerar un poco el cálculo. Pero fíjense que la 101 y la 102 solamente tienen un QS para cada lado. Así que eso ya está resuelto. Los QS dependen solamente del Q de la losa y del S, que es S partido por 2, estoy casi seguro, pero no quiero. Pero el QL va a variar entre estos dos. QL aquí va a ser distinto al de esta otra. ¿Ya? Entonces tomemos el de la primera, la 102 y la 105. Entonces para esa tenemos el S que es 3.5 y el L es 4.5. Por lo tanto, este epsilon es 7,0, o sea, 0,77777. ¿Ya? Anotemos. Entonces, losas 102 y 104. S 3,5, L 4,5. Por lo tanto, ahí sí que podemos calcular directamente todo eso, ya tenemos el dato, ¿no es cierto? X cuadrado, entonces, dividido en 2. Por 125. Esto me da como L 0,140 y 0,
0,15. ¿Un número? Tonelada. Profe, ¿por qué losa 102 y 104? O sea, 101, ¿no? 105. Ah, 102 y 105. La 102 y la 105. Tienen un QL de 0,15. Ahora la 103, losa 103 y 106, el S sigue siendo 3,5, pero el L es 8. Por lo tanto, ahí lo que tenemos entonces es 3.5 dividido en 8, y esto al cuadrado dividido en 2 menos 1.5 por 0.125. Aquí el QL entonces es 0,17,6. Bueno, aquí entonces estamos viendo claramente una de las cosas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar hacer nuestros monos y sacarle varias copias. Varias copias porque lo vamos a tener que ir rayando, agregándole cosas. Y para que esto no se enrede, entonces necesitamos tener varios monitos. Entonces voy a anotar acá yo esos valores. Por ejemplo, acabo de encontrar que el QL para esta losa es de 0,176. El QS, ese es constante para todas. 0,125. En todos los QS son iguales. El QL para esta losa es el que tengo arriba. Es 0,15. Y los QS acá, estas otras, porque todos son QS, valen 0,125, todos. Esas son cargas uniformemente distribuidas sobre las vigas. Entonces, si están sobre las vigas, quiere decir que aquí tengo una carga extra que tengo que indicar. Por ejemplo, si me vengo acá, aquí lo que tengo es un QS que vale 0,125, pero tengo un QS que viene de esta losa y otro que viene de esta losa, o sea, tengo dos. O sea, es 0,125 por 2, o sea, 0,25. Entonces la voy a anotar aquí abajo. Esto es de la losa, 0,25. Si me voy acá, aquí tengo un QL que vale 0,15. Y por la viga de abajo, o sea, la losa de abajo, también tengo 0,15. Por lo tanto, en total tengo 0,30. Pues acá entonces, en esta parte, esta cosa es 0,3. Entonces aquí podemos hacer una flechita para que esto es lo. Y luego tengo acá que es 0,176, pero tengo arriba y tengo abajo, por lo tanto son dos veces esa carga. Y eso es 0,35 más o menos debería ser. Perfecto. Entonces, para la entrega de este trabajo tendríamos que hacer como, no sé, un diagrama para losa y en otro dibujo completo para que no enredar todo, otro diagrama con las vigas ya. Ustedes tienen que ir ordenándolo de la forma que lo puedan entender fácilmente. Por eso digo que esta cuestión no puede pasar mucho tiempo, porque yo creo que ya después de la clase ya se les va a haber olvidado. 0,35 entonces daba acá, en esta parte. Ahí tengo incluido el peso de las losas. Ahora, las losas, en realidad, como son iguales, entonces arriba va a ser exactamente lo mismo. Entonces acá tengo que agregarle 0,25, aquí 0,30 y acá 0,35.
Se fijan que esta cuestión ya se empieza a enredar, no a complicar, pero sí a enredar, porque ya no distingo qué es lo que es cada cosa. Entonces, por eso es conveniente, como les digo, sacar varias copias y empezar a rellenar cada una. Profe, una duda, arriba no debería ser como solamente el QL, porque en el Claro. del medio van las dos, po. Pero arriba no sería solamente el trapecio. Porque arriba también tengo una losa sí, y la también losa tiene una tiene el losa. mismo espesor. Es exactamente lo mismo que tengo en el. No lo estáis viendo como que está en un borde. No, ya entendí. Sino que está ¿Ya? No, la Sí, losa sí, es sí. igual arriba. Me quedó claro ya. Lo que cambia son las vigas son diferentes. Sí, sí, entendí. Pero las losas es lo mismo. Ya, pero esto además tiene otro problema. Porque las losas descargan sobre las vigas transversales. Y las vigas transversales ya sabemos que influyen en ese eje. Por ejemplo, si yo me paro aquí, por ejemplo, en esta parte, fíjense que aquí tengo un QS. Acá tengo otro QS. Acá abajo también tengo un QS. Aquí también. O sea, en ambos lados tengo aportes de las losas, pero a través de este QS, que era 0.125, por 2 son 0.25. Acá abajo también serán 0.25. Pero eso va a influir en esta parte de la viga, en la mitad del QS. la mitad. No, puede ser Queda QS igual. entonces sería el QS multiplicado por esa distancia, que es 3,5. Y el QS es 0.25. O sea, el doble, porque es 0.125 por 2. Y ahora por 3,5. ¿Ya? Por eso digo que hay que estar o sea, a esto va a tener que darle varias vueltas, porque si no, nos vamos a perder. Entonces, 0.25 por 3.5, eso me da 0,875. Pero sería el QS dividido por 2, porque es la mitad, y por No, pues. 2 de nuevo, ¿no? No, porque el QS, ¿qué es lo que está haciendo este famoso QS acá? Aquí tengo un QS por este lado que aporta para allá. Claro. Y tengo otro QS acá que también aporta ahí. Ah, ya. Tengo el doble. Ok. Lo mismo tengo acá abajo, que no lo dibujé, pero tengo ahí y tengo acá. Ya. Entonces el QS total aquí es QS total. 0.25, el doble de eso. Y todo eso por 3,5, y eso da 0,875. Ahora, el valor es el mismo que tenía antes, pero eso es coincidencia. ¿Ya? Pero tengo que sumarlo. Entonces, lo que calculé fue este, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que agregarle otra fuerza, 0,875. Aquí también voy a tener lo mismo. Aquí, en esta parte. 0,875. Pero fíjate que acá en la orilla solamente tengo un QS, porque no tengo losa por acá. Entonces en realidad la carga que tengo en el extremo es la mitad de eso. O sea, es 0,4. ¿Cuál voy a tener? 0,4. ¿Cuánto es? 3, ya vamos a poner 0. Y lo mismo voy a tener acá al otro lado, 0,40. Y obviamente arriba voy a tener exactamente lo mismo. Pero el QS que viene por acá es distinto al que viene por acá, ¿o no? Entonces, bueno. Pero de la losa más grande. Ah, no, verdad que es la misma distancia. El QS Sí. depende solamente Sí, sí. de esto. Así que son todos iguales. Es el QL el que va a ir variando, dependiendo de la dimensión de la losa. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ya esa cuestión es un campo. O sea, por eso tengo que tener necesariamente varios monitores. Uno para las losas, uno para las vigas. Bueno, las vigas le puedo sumar las columnas, ya no es tanto. Pero las losas me las hago fácil, porque si no, el enredo va a ser, pero enorme. Eso, bueno, acá dije que arriba iba a ser lo mismo, por lo tanto tengo que sumarle el 0,43. Acá tengo que sumar el 0,875, aquí también 0,875, y acá el 0,45.
Y ahí sí que parece que tengo todos los pesos que actúan sobre esa parte de la estructura. Pareciera. ¿O me falta algo? Probablemente lo que me falte sea la albañilería, ¿no? Porque obviamente que aquí van a haber muros, ¿no? A lo mejor aquí puede estar, uno de estos puede estar libre, ¿no es cierto? Para que la gente pase de ahí para acá, no lo sé. O podemos hacerle unos muros más livianos y no los obviamos. De metal con estructural. Eso, metal con, eso no pesa nada, así que yo creo que vamos a hacerlo. Obviemos. Metal con Ya, estructural. ¿Ya? O sea, aquí Baratito. lo voy a ver en el proyecto ustedes. Pero tampoco hay problema, porque ya, supongamos que tengo muros de albañilería. Entonces aquí. Y acá. No en todo, ya, como que solamente acá en el centro. Ahí. Ya, ¿y cómo los consideramos? Son muros. Como carga distribuida. Carga distribuida. Lo sumamos a las vigas. Ahora, la norma esa nos da también cuánto pesa la albañilería. La albañilería armada, por ejemplo, si es albañilería armada, esto debiera pesar 1,8 toneladas por metro cúbico. Entonces, es cuestión de cubicarlo, ¿no? O le calculamos el área acá, abajo, y multiplicamos por el peso específico. Y eso va a aparecer como una carga uniformemente distribuida sobre la viga. Y eso sí lo podemos considerar todo abajo, porque también podría ser que consideremos la mitad del muro colgando de arriba, ¿ya? Pero ya eso no es tan relevante. Entonces, eso sería de esa forma. ¿Ya? Ahora, el ancho del ladrillo es de cuánto? 15, 14. 14 por el largo, eso me da el área. Por 1,8 me da el peso por metro lineal. ¿Ya? No, en realidad por altura. Ya. Tenemos el peso propio. Tenemos cargada nuestra estructura con el peso propio. El otro dato, hay un dato que sí necesitamos acá, y es ver, bueno, esas son las cargas que van a actuar sobre cada elemento, pero ¿cuánto es el peso total de este eje? ¿Cuánto pesa? Ese es un dato que necesitamos, ¿no? Y ese dato, bueno, es cuestión de ir sumándolo. Vamos sumando todas las cargas que tengo acá. Pero aquí tengo cargas puntuales y cargas distribuidas. Bueno, la carga distribuida es relativamente simple. ¿Cómo hacemos con la carga distribuida? Bueno, otra cosa es hacer un resumen primero. Hacer un resumen de todas las cargas. Y ahí a lo mejor es más fácil después sumarlas, ¿ya? Porque si las sumamos aquí, ya tenemos enredo. Así que lo mejor que podríamos hacer es un resumen. Tratemos de hacerlo. ¿Cómo esto de acá? Y dibujamos de nuevo el eje. Entonces, fíjense que acá arriba, por ejemplo, tengo una carga distribuida total que vale 0,2. Y en esta parte le sumamos 0,25. Entonces, acá tendremos
una que vale 0,45. Acá tengo, bueno, 0,2 más 0,3, 0,5. Y al otro lado tengo 0,35 más 0,2, o sea, 0,55. Lo mismo hago abajo. Pero aquí tengo 0,25 más 0,25, 0,5. Acá tengo 0,3 más 0,25. O sea, 0,55 aquí. Y acá tengo 0,35 más 0,25, o sea, tengo 0,6. Ya, y tengo resumidas las cargas distribuidas. Luego veo cómo están las cargas puntuales. En la parte de abajo no hay ningún problema. 0,45 se mantiene tal cual. Me faltó el pilar de acá. Este era 0,15 y este es... Chao, Fede. Chao, gracias. Bueno, Que te vaya bien. Gracias. chao. Que por bien. Que le vaya bien. No, pero se fue porque... Ah, mira que hace. tenía que hacer. Todos tenemos que hacer. Siempre. Yo también. ¿Qué hora era todo esto? La 1. Ya. Y lo otro es empezar a sumar las cargas. Por ejemplo, aquí tengo 0,9, tengo 0,43, tengo 0,875. Ya, y esas las transformo en una sola carga. ¿Ya? Aquí lo mismo, una sola carga, una sola carga, una sola carga. Y lo mismo aquí. ¿Ya? Entonces, esto es mucho más simple, obviamente. Eso es lo que tenemos que hacer. No lo voy a hacer, pero... Y lo siguiente es ver ahora cuánto pesa en total este, y para eso tengo que sumar todo esto. Entonces, el peso total. Tengo que sumar las cargas distribuidas. Entonces fíjense que aquí tengo 0,5 y 0,45. Entonces puedo sumarla. 0,5 más 0,45 por 3,5, porque este tramo mide 3,5 metros. Por lo tanto, ahí tengo toda la carga total ahí. Luego tengo acá 0,5 más 0,55 por 4,5. Y luego tengo esto otro, más 0,55 más 0,6 por 8. Y ahí tengo el peso que me genera toda la carga distribuida. Y el resto es sumar, por ejemplo, esto. 0,45 tengo 1, 2, 3, 4. Por 4 más 0,6. Y luego todas las otras cargas puntuales, más todas las cargas puntuales, y eso me va a dar un valor. Ese valor lo guardo porque lo voy a ocupar, lo voy a necesitar en algún momento. ¿Queda más o menos claro o no? Sí. Sí. No tan claro eso. Poquito. ¿Ah? No, yo me perdí un poquito al final, pero tranqui. Sí, no, que esta cuestión es como para perderse, fácilmente perderse, por eso le van a tener que dedicar un buen tiempo. Imprimir el dibujo unas cuantas veces. Pescar el dibujo e imprimirlo. ¿Ya? Por eso les digo, el proyecto tiene que estar luego definido, para que empiecen a hacer. ¿Cómo van a hacer las notas y las entregas y esas cosas? ¿Cómo van a hacer las notas y las entregas del proyecto? No lo dijimos, lo dije.
Bueno. O sea, dijo que iban a hacer 3 entregas. 3 entregas, 3 certámenes. Claro, pero ¿cada cuánto tiempo son las entregas? ¿Y qué porcentaje tiene el proyecto? El proyecto, mira, yo creo que el proyecto, las entregas y el proyecto debieran ser por lo menos el 40% de la nota total. El proyecto y la Claro, el entrega. proyecto en general. Ya. El O sea, las 3 notas son la nota del proyecto, las 3 entregas. No, pues las 3 entregas más el proyecto final. Ya, y eso se promedia 40%. 40%. Y los 3 certámenes, o sea, 60%. Pero son certámenes, ¿los certámenes son entregas de esto? No, los certámenes son de la materia. O sea, 20 cada. Ya, queda más o menos claro, ¿no? Más o menos nomás. Sí. Sí. Ya. O sea, insisto, para esta cuestión hay que ser ordenado. O sea, hay que tener varios monitos